Bueno, y vamos a comenzar con este tema que adelantábamos recién y que habla de las tensiones entre el presidente Javier Milei y la AFA, porque, bueno, venía ya el tema estando presente en la agenda y ayer hubo una imagen, ¿no?, que impactó a la gente del mundo del fútbol, en particular a los compatriotas platenses y a los y las hinchas de Estudiantes de La Plata, porque, justamente estas tensiones entre Javier Milei y el Chiqui Tapia llevaron a tomar partido o a hacer un uso político, no sé, opinen ustedes, nos dirán mejor, de la camiseta del Pincha, ni más ni menos. En el día de ayer, el presidente Javier Milei posó en una foto que aparte, un escándalo para mí, no un escándalo, pues este gobierno no haya nada, es un escándalo, pero curioso, luego de haber puesto esto, de poner en su red social de X honor a la escuela de Don Osvaldo, y no se refería a la banda de rock, sino que de Osvaldo Subeldía, ¿no? Del líder de, quien fuera gran referente futbolístico en Estudiantes. Dice honor a la escuela de Don Osvaldo, fin. Pone Javier Milei una foto del Pincha y atrás de esa foto de la camiseta del Pincha, atrás hay un monumento de un león. Bueno, en el día de ayer posa Javier Milei en una reunión con la embajada de Israel, en realidad una reunión con el canciller de Israel, Gideon Sahar, una reunión en la que confirmó que la embajada argentina se va a mudar a Jerusalén, una decisión muy trascendental en materia de política externa, si bien ya todos conocemos el alineamiento de Javier Milei de la Argentina en política exterior con Estados Unidos y con Israel. Esto es un paso más, ¿no? Llevar la embajada, mudarla de Tel Aviv a Jerusalén, es un paso más porque implica reconocer a Jerusalén no como una capital en disputa, sino como la capital de Israel, algo que muy pocos países en el mundo han hecho ese traspaso. Bueno, ahí vemos la foto del presidente con esta reunión con autoridades de Israel, y si hacemos un zoom, vemos en el escritorio, en la silla del escritorio presidencial, una camiseta de Estudiantes, sí, como un mensaje. Viste que el presidente agarra sus hiperfijaciones no las puede sacar de la cabeza, ¿viste? Sí, entonces sí, va con eso, así que dejó un mensaje también, en este caso, en el marco de una reunión que no tenía nada que ver con este tema. No, pero además, sí, no sé si está la foto entera, pero en otra esquina, ayer estaban pasándolo por la televisión, en otra esquina había una bolsa de mandados que decía Estudiantes de La Plata. Ajá. Y del otro lado había una bufanda de Estudiantes. Ah, estaba full, no vi todos esos detalles. La remera estaba en el medio. Y a las esquinas. Claro, del lado derecho de Javier Milei se veía asomar como una bufanda, un trapo con los colores de Estudiantes, y del otro lado, colgado, en el perchero, una bolsa de mandados que decía Mirá Estudiantes. Sería lo que ayer hablábamos, sería lo que conocemos como la tote bag. Lo que ayer hablábamos, la bolsa de mandados que vos decís. Claro, exactamente. La tote bag. Míralo al presidente. Acá dice, ¿no era de Boca? Sí, era de Boca. Dijo que dejó de ser de Boca por Riquelme. Después fue a votar a Boca cuando le pidió Macri. Dejó, porque fue él solo, lo abucharon. ¿Te acordás? Fue a votar. No, pero dijo que dejó de ser de Boca por Riquelme. Yo pensé que era por Macri porque lo cagó. Y ahora, habrá elegido como quien elige qué 4 camperas ponerse, elegirá su nuevo equipo de fútbol y decidió que sea el Pincha. En este caso, no creo que les sea un gran honor a los hinchas de Estudiantes, pero la realidad es que la disputa también tiene que ver con, este campeonato que se le fue otorgado a Rosario Central y esta disputa que crece entre la AFA y el equipo de Juan Sebastián Verón por estas posibles sanciones que aparentemente aplicarían al equipo platense por haberle dado la espalda en el pasillo homenaje que, según la AFA, hay que realizarle a cada campeón y, según se conoció o según trascendió, se empezó a hablar en las últimas horas, en realidad
ese documento en el que dice las sanciones para quienes no hacen este pasillo al campeón no era un documento fechado de febrero, como dijo la AFA, sino que era del día posterior o anterior, ahí, un documento como modificado, luego de que Estudiantes tomara esta medida. Entonces, crece esa tensión entre Estudiantes y la AFA, y el presidente Javier Milei, bueno, se suma también terrible, por esta discusión, ¿no?, de quienes dicen que Verón pretende hacer de Estudiantes una sociedad anónima deportiva. Obviamente los pinchas lo desmienten, o gran parte de ellos por lo menos no reivindican que esto sea de esta forma. Uh-huh. Pero también ahí el presidente, digamos, toma esa posición, dice, bueno, Verón va hacia allí, yo me subo a esta, en un tema que un poco había aflojado en la agenda, ¿no? La cuestión de el impulso a las sociedades anónimas deportivas que le venía dando el gobierno. Más que nada recuerdan a Juliana Santillán, la diputada que estaba encargada de llevar estos diálogos con Foster Gillett. Y que se reunió también con el Kun Agüero. Claro, bueno, esa diputada que en medio venía llevando esa agenda, bueno, después de varios escándalos y que la centralidad esté puesta más en la política económica del gobierno, aflojó la espuma con respecto al Assad. Ahora vuelve recargado este debate, esta discusión, y en este caso el presidente Javier Milei toma directamente partido en esta tensión entre Estudiantes y la AFA, y lo hace a fondo, como hace todo Javier Milei. Cambia de camiseta como de novia. Como de novia, o como de campera, ya o como de campera, no sé si la campera se la cambia. Es verdad, como de novia, tenés razón, es más preciso. Así que bueno, queremos saber ustedes qué opinan, porque encima no lo tenemos a Franco, que estoy seguro que debe tener muchísimas opiniones al respecto de esto, así que también esperamos su audio y el de ustedes al 221. Juliana Pala Santillán. 221-314-6881 nos mandan entonces qué opinan de este tema. No, ¿qué opinan de la diputada? Por favor, no. Porque aparte la diputada Juliana Santillán fue reemplazada por la figura de la narcodiputada Lorena Villaverde. Entonces, siempre hay una narcodiputada nueva en La Libertad Avanza, como para ir llevándose las cámaras. Pero bueno, veremos también, es novedad que el gobierno denunció a una financiera que dicen está vinculada a un hombre cercano al dirigente de la AFA, a Ariel Vallejos, y que están ahí llevando adelante una denuncia por supuesta evasión y lavado de dinero contra esta financiera. Así que veremos de qué formas y en qué vías va escalando este enfrentamiento entre Javier Milei y el Chiqui Tapia, que en este caso tomó el color del pincha, pero en otras ocasiones ya venía siendo parte de la disputa de poder en la Argentina. Pero bueno, muchas otras cosas. Hoy también muy importante. Uh-huh. Cambio de noticia, pero tiene que ver con una tensión y que puede que hoy se cierre o por lo menos cambie de página, cambie de capítulo esta historia. Estamos hablando del presupuesto 2026 en la provincia de Buenos Aires. En el día de hoy habrá sesión en la legislatura bonaerense. A las 14 horas sesiona la Cámara de Diputados Provincial. A las 19 horas sesionaría la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires para tratar 3 proyectos clave en el caso de la Cámara de Diputados. Estamos hablando del presupuesto 2026, de la ley impositiva y de el endeudamiento, el financiamiento que requiere la provincia de Buenos Aires para llevar adelante los planes que tiene en este año. Recordemos que el gobierno no tiene presupuesto actualmente, así como en Nación no hay presupuesto hace muchos años. Bueno, en provincia también venía muy trabado poder aprobar el financiamiento. El año pasado no se le dio a Kicillof lo que pidió, en este caso, a el Poder Legislativo. Veremos este caso. Se habla desde la provincia que hay confianza en que se aprobaría. El tema es que el año pasado pasó lo mismo, pero algunos cambios a tener en cuenta. Bueno, el presupuesto y la ley impositiva, es decir, la ley fiscal, tendrían mayor acuerdo.
El punto, y que es lo que venía retrasando este debate, que venía sin conseguir dictamen en comisión y recién ayer se obtuvo, por eso se va a tratar hoy a partir de las 14 horas, es el endeudamiento. Porque, bueno, ahí había toda una discusión sobre, más que nada en la oposición, porque para aprobar este endeudamiento se necesitan 2/3 de los presentes, entonces se necesitan acuerdos con el resto de bloques. Bueno, eso se venía atrasando, se postergó una semana más en comisión conseguir dictamen y en este caso se logró aprobar en el día de ayer, lo que impulsó a la sesión del día de hoy, justamente donde se van a estar tratando las 3 leyes. Veremos cómo se da esto. Para el gobierno de Kicillof es muy importante que se le destrabe el endeudamiento, no solo porque necesita patear las propias deudas, digamos, pagar las deudas, digamos, lo que en este caso necesita más que nada porque se le debe muchísima plata a nivel nacional. Lo venimos hablando, la provincia lo denuncia permanentemente, son 12 billones de pesos los que le debe la nación a la provincia de Buenos Aires, que no tiene obviamente las estructuras, los instrumentos financieros para autoabastecerse, porque además le sigue pagando a Nación lo que tiene que pagarle, pero Nación no le devuelve lo que le corresponde. Sí, bueno, además que también el gobierno de la provincia ha acudido a muchas catástrofes que también le correspondía, por ejemplo, al gobierno nacional, como lo ha sido el de Bahía Blanca, incluso en otras provincias que no le corresponde. Kicillof ha estado apoyando también con, qué sé yo, me acuerdo de incendios que ha llevado bomberos, ha llevado policías, ha llevado brigadas. Sí, las inundaciones que hubo en los últimos meses, bueno, ni hablar de Bahía Blanca. Y además, justamente hablando de catástrofes en algunos municipios, algo que logró también destrabar este punto del endeudamiento tiene que ver con que forma parte de este texto el proyecto del Fondo para el Fortalecimiento Municipal, ¿no? Desde ahí se pretende... parte de esta toma de deuda corresponde justamente a poder financiar ese fondo de fortalecimiento municipal que es muy necesario para los intendentes, no solamente para aquellos que forman parte del peronismo de Unión por la Patria, sino que también algunos y muchísimos de la oposición. Así que en ese diálogo también apareció esta posibilidad de que se aprueben los 3 proyectos y sumo una negociación más que se dice que en el día de ayer formó parte de lo que permitió destrabar el endeudamiento, que tiene que ver con la posibilidad de ampliar, cambiar y ampliar a quienes están designados al frente del Banco Provincia. Esto es que lo integren más personas de la oposición. Hasta el día de hoy, digamos, siempre el directorio del Banco Provincia tiene integrantes no solamente aquellos directivos técnicos, sino que también tanto del oficialismo como de la oposición. Aparentemente en la negociación entró a ampliar esos lugares para que haya más figuras de la oposición como una parte, uno de los acuerdos a negociar a cambio de esos votos que necesita el kicillofismo para sacar adelante estos proyectos. Veremos si efectivamente hoy a partir de las 2 de la tarde va a haber sesión, veremos qué pasa. Y como decíamos, después a las 7 de la tarde hay sesión en el Senado que además de estar permeado por este tema, se va a estar tratando algo que no llegamos a decir en el día de ayer, que es el pliego de quien será la nueva titular de la cartera de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, es decir, lo que conocemos vulgarmente como el Ministerio de Educación, que en realidad es una dirección. Bueno, estaba a cargo de Alberto Silioni, estuvo a cargo de él durante gran parte de la gestión de, por no decir toda, si no me equivoco, toda la gestión de Kicillof. Estuvo Silioni como ministro de Educación. Bueno, por razones personales, según alegó el propio titular de la cartera, dejará ese cargo y la provincia propuso a la pedagoga Flavia Terilli. Flavia es, además de graduada de la Universidad de Buenos Aires, es además la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Es una pedagoga muy reconocida, una carrera desarrollada en el ámbito académico y formativo con foco en investigación y políticas públicas. Así que el pliego para que sea Flavia Terilli aprobada por el Senado para poder ser designada como la nueva titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, será tratado hoy a partir de las 19 horas en el Senado Provincial. Así que, increíblemente, hoy hay sesión interesante en la legislatura bonaerense, algo que no se puede decir todos los días. Sí. A diferencia del año pasado, sí, que siempre decíamos, me acuerdo el año pasado creo que 3 veces sesionó la Cámara de Diputados de la provincia. ¿Tenemos el conteo de cuántos se sesionó este año? No. ¿Cuántas sesiones hubo? No. ¿Más de 3? Sí. Más de 3 sesiones hubo seguro. Y veremos también a partir del 10 de diciembre, cuando se modifique la composición de esta legislatura, veremos si nos trae una agenda un poco más interesante. Ya vamos a estar en periodo de sesiones extraordinarias, que no sé si van a convocar aquí, creo que no. En provincia no, en Nación ya dijo el presidente que sí, que va a estar la convocatoria para tratar los proyectos que tienen en carpeta, pero probablemente el año que viene quizás haya nueva y más actividad en la legislatura bonaerense. Pero bueno, muchas cosas increíblemente van a pasar en el día de hoy. El ojo puesto ahí, por lo menos lo tendremos acá, y mañana les vamos a contar si efectivamente salió este proyecto que, como decíamos desde el gobierno provincial, hay confianza de que salgan los 3, porque se discutió ya mucho en comisión, pero bueno, nunca sabe uno las cosas que pueden surgir en el medio y en el marco de las sesiones. No sería la primera vez que algo que se cree aprobado tiene luego un revés. Le pasa a todos, a los mejores rosqueros también. Así que bueno, mucho para atender en el día de hoy. Nos vamos a meter también en unas noticias más de la mano de Male. La comunidad de Male. Bueno, vamos a seguir hablando de fútbol, pero no de la mejor manera, porque ayer se conoció que Diego García, exfutbolista de Estudiantes de La Plata, fue finalmente condenado, ¿no? Sí, en el Día Internacional contra la Violencia de Género se da esta condena a 6 años de prisión, a 6 años y 8 meses de prisión, por el abuso de delito sexual contra una chica. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal número 5 de la ciudad de La Plata, encabezado por el juez Ezequiel Medrano. La denuncia se habría hecho en 2021 y ayer finalmente se conoció el fallo que el fiscal Lucas Domsky solicitó 8 años de prisión porque consideraba que García abusó de la joven Clara Bulacio en un contexto de violencia de género. Mientras que la defensa declara la absolución del exfutbolista argumentando que se trató de una relación consentida. Postura que fue desmentida por el tribunal. Y bueno, el hecho ocurrió el 24 de febrero de 2021 en Abasto, en una quinta donde se juntaron los jugadores de Estudiantes de La Plata y según la denuncia de Clara Bulacio, que en ese momento tenía 21 años, ella esperaba para entrar al baño. Cuando aparece Diego García, se le acerca, la agarra del brazo y la mete para dentro del baño y luego la viola. Cuando se conoció la denuncia, el Club de Estudiantes de La Plata separó preventivamente al futbolista del plantel profesional. Un tiempo después volvió a los entrenamientos, pero no volvió a jugar ni a disputar partidos oficiales en el club. Después fue cedido a Talleres y a Patronato. Y cuando terminó su contrato, siguió su carrera en el Emelec de Liverpool y finalmente estaba en Peñarol, donde jugaba hasta el momento que salió la sentencia el día de ayer. A mí me habían dicho que cuando los denuncian se les termina la vida a los... ¿No? ¿No dicen Se ve eso? que no.
Se ve que dicen no. que cuando los denuncian, no le arruinen así la vida a los pibes, eso hacen las feministas, le arruinan la vida a los pibes. Siguió jugando hasta el día Siguió de jugando. ayer en Peñarol cuando la justicia lo condenó a 6 años y 8 meses de prisión. Y aparte Sí. los compañeros, no sé si vieron los compañeros, ex compañeros del de fútbol, además subiendo fotos, te acompañamos en esta, querido Te amigo. acompañamos. Violó a una chica. Y no, hay ¿eh? pruebas, porque si no, no estaría... lo que me parece muy remarcar, ¿no? A pesar de que pasaron 4 años y es bastante tiempo, que no tardó tanto. Y además también remarcar la acción del Club Estudiantes de La Plata, que ni bien se conoció la denuncia de la chica, decidieron apartarlo, que eso también debe tener un peso para un jugador de fútbol, que te aparten. Entonces, está también demuestra que se pueden hacer, que hay acciones que se pueden hacer cuando hay un presunto violador, en este caso confirmado por la justicia, que es un violador, y que son acciones que se tienen que tomar. Después, sí. No, y que recuerdo siempre cuando trajiste ese dato con respecto a las denuncias falsas, ¿no? Porque mucho de lo que alegan los clubes cuando aparecen este tipo de denuncias en este caso de abuso sexual, ¿no? Pero en otros casos son denuncias de violencia de género o denuncias de acoso. O de intento de femicidio. O de intento de femicidio, ¿no? Denuncias que son delitos, ¿no? No estamos hablando de denuncias menores o de, bueno, me hizo un comentario, sino de delitos denunciados, que los clubes lo que hacen es, bueno, no lo puedo apartar si no tengo las pruebas. Bueno, la realidad es que debería ser un protocolo que en cuanto se denuncia a un jugador, los clubes lo aparten. Aparte, basándonos en lo mismo que hemos hablado acá, que tiene que ver con el ínfimo número que representan las denuncias 1% mundial. falsas, el 1% mundial. Entonces, Entonces, bueno, ahí a crear un protocolo que, si bien en este caso Estudiantes decidió apartarlo, igual lo tuvo ahí como parte del club, sin dejarlo jugar, pero lo siguió teniendo como parte del club. Bueno, es momento, si no lo fue ya, pero lo sigue siendo, de que el fútbol argentino y el deporte argentino en general tome actos más rotundos a la hora de enfrentar estas acusaciones, porque en gran medida vemos que después son verdaderas. Y lo digo también teniendo una selección argentina conformada por varios jugadores también que están denunciados por este tipo de delitos de violencia de género. Sí, yo me acuerdo del caso de Villa, que fue también muy conocido porque él siguió jugando con Boca muchísimo tiempo, se lo seguía viendo en la cancha, se lo seguía viendo canchero, y una mujer que sufrió mucha violencia de género, que se ha visto incluso imágenes de ella golpeada, que bueno, ese caso me parece que fue el más desastroso de todos, porque lo hemos visto muchísimo tiempo en las canchas, por más de que se veían esas imágenes, ¿no? Pero bueno, según testigos que estuvieron presentes cuando se dictó esta sentencia, García se habría desmayado al escuchar, bueno, el veredicto. Y bueno, casi como que las cosas tienen consecuencias, ¿no, García? Bueno, lo que también me parece importante es el descargo que hizo Clara Bulacio sobre el día de ayer sobre esta sentencia. Bueno, ella escribió en sus redes sociales: hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy tuve justicia. Estoy cansada y todavía no caigo en la importancia de todo esto, porque dentro mío sigo trabajando para poder salir adelante. Gracias por no dejarme sola. Mis amistades y mi familia fueron un gran sostén durante todo este tiempo. Sufrí mucho, como también luché. Hoy mi historia de terror se vuelve un mensaje. Quien hace mal tarde o temprano siempre paga. No más impunidad, basta de abusos, basta de violencia. Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha. Sigo firme y fiel a mis principios que parten todos desde el amor. Hoy puedo decir que una parte de esto ya terminó y que mi verdad nunca perdió poder, decía Clara en sus redes sociales. Así es. Bueno, y en este caso estamos hablando de una condena, finalmente, para un caso de abuso sexual, pero en el día de ayer también, con oportunidad de lo que fue el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conocimos varios índices, ¿no?, que se publican al respecto de la cantidad, en este caso, de femicidios, ¿no? Estamos hablando del último paso ya
de la violencia de género. Y si bien varias organizaciones se encargan de recabar estos datos, también fue aportado en estos días lo que respecta a el dato que registra la justicia, es decir, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el dato, si queremos, más formal, el dato más estatal que tenemos, con más por lo menos. Peso, más institucionalidad. El que reconoce por lo menos el Estado argentino. Después, como decíamos, hay organizaciones que recaban otros datos que casi siempre, ahora lo vamos a profundizar más, son mayores a los que dice la Corte Suprema de Justicia. Pero igual, incluso así, el informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por esta oficina, reveló que entre 2017 y 2024, es decir, en un periodo de 7 años, se contabilizaron 1.958 víctimas directas de femicidio en la Argentina. Al menos hubo 187 víctimas de femicidio vinculado, del cual 67% era varones cis que fueron ultimados como forma de afectar a las víctimas directas o por intentar protegerlas del ataque. Estas víctimas tenían a su cargo el cuidado de 1.685 niñas, niños, adolescentes al momento de ser asesinadas. Esos son los datos que dio la oficina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también en estos días conocimos otros datos, como fue de los publicados por Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, que dieron a conocer que entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de este año, es decir, de este periodo 2025, hubo un total de 231 femicidios, lo que habla de un femicidio cada 34 horas. Es para hablar de esto que ya estamos en comunicación con Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá. Gabriela, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Malena, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Y sí, efectivamente estuvimos ayer dando a conocer los datos de femicidio. Ya habíamos hecho un corte el 20 de noviembre comentando la gravedad de la situación por la que atravesamos las mujeres y disidencias, y más allá de las diferencias que podamos tener entre uno u otro observatorio, porque muchas veces tiene que ver con cómo se considera una situación u otra, que a veces puede variar. Lo importante es que en la última década en la Argentina el Estado no ha logrado incidir sobre la realidad que se lleva a más de 200 mujeres por año, ¿no? Es decir, en algunos momentos hemos tenido incluso cerca de 300 víctimas, en otros años hemos tenido 207 o 220, pero en líneas generales la Argentina año a año repite esta situación donde los asesinatos por odio de género se cuentan así por cientos, ¿no? Y con la gravedad de esta situación desde el 10 de diciembre del 2023, donde en los primeros meses del gobierno de Milei vimos el desfinanciamiento de las políticas que deben cumplirse desde el Estado Nacional para dar cumplimiento a las leyes y a la misma Constitución, el desfinanciamiento de programas, de políticas, hasta su formal eliminación, ¿no? Entonces, hoy estamos sin unas ayudas económicas para las víctimas, estamos sin acompañamiento económico para los niños y las niñas hijos de las víctimas de femicidios, sin aplicación de ley Micaela, sin aplicación o sin materiales y fortalecimiento de los equipos para la implementación de ESI, precarizado absolutamente programa ENIA, que era el que buscaba prevenir los embarazos no intencionales en adolescentes, es decir, y además con una modalidad de femicidios que yo soy de Santa Fe, nosotros teníamos circunscripto a esta región, a los crímenes vinculados, a los femicidios vinculados a la narcocriminalidad, muy estudiados acá en la zona,
pero que comienzan a trasladarse por la Argentina. El ejemplo es el triple feminicidio de Florencio Varela, y también cómo esta situación que vimos en el orden nacional comienza a incidir concretamente en la vida de nosotras, ¿no? El odio de género llevado desde estas violencias simbólicas de las redes de comunicación que ejercen, o las redes sociales que ejercen los varones contra nosotras, se pasó a este doble femicidio, con uno vinculado incluso en Córdoba, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco el sí. panorama. No, justamente te quería consultar por eso, Gabriela, porque vos decías en márgenes generales entre 200 y 300, tristemente el número se ha mantenido, por lo menos desde que se van llevando los registros de esta forma, ¿no? De los femicidios en la Argentina a nivel anual. Pero hay cambios, ¿no? O no sé, digo, vos, bueno, recién justamente incluías la cuestión del crecimiento de los femicidios en manos del crimen organizado, pero ¿qué otros cambios o variaciones se pueden ver en los otros datos, ¿no? Digo, más allá del dato de femicidios. Sí. Digo, por ejemplo, el caso de quiénes lo cometen, si hay denuncias previas a que se cometa el femicidio, las edades. Sí. ¿En eso hay variaciones o también vemos que es algo que se mantiene? Sí, por un lado aclarar que para que se afiance una variable hay que estudiarla en el tiempo, pero sí lo que podemos decir y comentar es que uno de los campos que nosotros registramos es si la víctima de los femicidios había realizado denuncias previas contra su agresor, y lamentablemente vemos que ese campo en particular ha ido descendiendo, ¿no? Es decir, hemos tenido meses peores que este último, digamos, por un lado nunca fue alto la denuncia en las víctimas. Llegamos en algunos momentos a tener un 25% de las víctimas que habían denunciado a sus agresores en otros años, pero este año hemos tenido en algunos meses un 13%, otros meses un 14%, en este último mes un 15%, es decir que hay menos confianza o conocimiento o algunos otros factores que influyen sobre las víctimas que impiden que vayan a acercarse a algún organismo público del Estado, que pueda ser una fiscalía o una comisaría, a denunciar la situación. Por supuesto que lo relacionamos directamente con la ausencia de campañas, con este facilitamiento o negacionismo, mejor dicho, facilitamiento de este discurso negacionista de la violencia de género, en algunos casos como fue Cunio Libarona o Patricia Bullrich, respectivamente hablando de eliminar la figura de femicidio del Código Penal, o en el caso de Bullrich justificando los femicidas. Es decir, hay un discurso que va desde el presidente hasta sus vocerías más importantes que niegan la existencia de la violencia de género, y por supuesto eso, cuando se empieza a permear a nivel cultural o cuando llega a las víctimas, no va quedando otra cosa más que reproducir la violencia y retirar los recursos del Estado, y con esto la confianza objetiva de las víctimas de que van a encontrar una respuesta eficiente, ¿no? Esto construye lamentablemente una retracción a la hora de dirigirnos a estos espacios en nuestras provincias que tienen que canalizar la denuncia, reparar a las víctimas y sancionar a los agresores. Otra variable que también nos genera mucha preocupación es los intentos de femicidio. Son los intentos de femicidio altísimo el número, 901 hemos tenido en este año solamente, y solamente registramos nosotras aquellas situaciones que llegan a hospitalizarse. Claro. Es decir, que intentaron asesinar y quedaron las víctimas en situaciones graves, 901 situaciones en la Argentina, como para mencionar dos de las más importantes. Gabriela, ¿cómo estás? Malena te saluda de este lado. Yo quería consultarte. ¿Qué tal, Male? Muy bien. Quería consultarte por el rol de la policía, porque vos mencionabas, ¿no?, la falta
del Estado presente para asistir a esas mujeres que ya habían denunciado previamente a sus potenciales asesinos. Quería preguntarte sobre ese rol, porque muchas veces, incluso cuando había un gobierno que acompañaba las políticas de género, había muchas falencias cuando una mujer iba a denunciar un acoso o intento de femicidio y demás. Ahora se profundizó con esto de que hay un gobierno totalmente violento hacia el sector, hacia nuestro sector. Siempre el acceso a la justicia, empezando desde donde hacemos una denuncia hasta cómo se repara la víctima o se sanciona al agresor, siempre tuvo dificultades y por eso quizás es el sector en términos amplios, ¿no?, de acceso a la justicia más cuestionado, más sancionado socialmente o por las organizaciones feministas. Sigue siendo así y por supuesto impactan negativamente cuando se dejan de implementar programas como por ejemplo Ley Micaela, ¿no? Entonces todo genera un retroceso. Yo te diría que además de esto que seguramente se afianza en una dificultad a la hora de atender a las víctimas de manera eficiente y respetuosa de sus derechos humanos, también tenemos algo que nunca se resolvió y que está en una situación aún peor, que es qué pasa después de la denuncia. ¿Quién controla? ¿Quién acompaña? ¿No? Es decir, te hablo desde la provincia de Santa Fe, donde hemos tenido, permítanme el ejemplo de una provincia, ¿no? Sí. Donde hemos tenido que un 31% de las víctimas habían denunciado y tenían medidas de protección, ¿no? Entonces, hay una falencia grave. Y por supuesto que ya no solamente el gobierno nacional, sino los provinciales y municipales muestran la debilidad de su política pública, donde no hay convención, ni acuerdo, ni protocolo establecido quién hace el acompañamiento o de qué elementos debe contar un acompañamiento en el territorio, en la comunidad. Te diría que desde mi perspectiva o desde la perspectiva de Mumalá, debe fortalecerse, así como los dispositivos digitales, tecnológicos, vinculados a las tobilleras electrónicas en el caso de los varones, fortalecer los dispositivos comunitarios, las agencias estatales presentes en el territorio y las organizaciones que estamos en el territorio es vital, es determinante. Eso queda en un gris, en una falta de definición, y cuando suceden los asesinatos ni siquiera existen los protocolos que puedan revisar cuál fue el devenir de luego del otorgamiento de una medida de distancia o de un botón de alarma. Ahí hay una clave en la comunidad, una clave que debe indagarse, sistematizarse y por supuesto fortalecer. Cuando digo fortalecer, lo hablo desde lo presupuestario, pero también desde la mirada de las agencias estatales, de todo lo que sucede en el territorio, ¿no? Gabriela, te quiero consultar por último, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero estuvimos hablando, ¿no?, de los femicidios, de los intentos de femicidio, ¿no?, del lugar que ha tenido o que no tiene la víctima también a la hora de denunciar. ¿Qué pasa con los femicidas o con quienes intentan llevar adelante un femicidio y no lo han podido hacer? ¿Hay cambios o hay también, qué registro hay de la cantidad de condenas, digamos, ese otro actor, ¿no? Ese otro lugar que ocupa el femicida, digo, ¿qué números, qué cifras tenemos a la hora de el después de un femicidio o de un intento en otros casos? Sí, en general, vuelvo a recordar que nosotros recabamos los datos de los medios de comunicación. Ajá. Por lo tanto, ahí hablo una diferencia en esto que se construye socialmente y en un punto mediáticamente sobre la buena y sobre la mala víctima, ¿no? Cuando se trata de situaciones que están más estereotipadas en esa lógica de la violencia femicida íntima, tenemos un alto porcentaje
de registro en los medios sobre las condenas hacia los agresores o sobre los suicidios de los agresores, ¿no? Por otro lado, cuando se trata de víctimas que han estado vinculadas a situaciones de narcocriminalidad, ¿no? Ahí aparecen prácticamente ausente la información, primero el conocimiento sobre el femicida, ¿no? Es decir, hay un porcentaje altísimo de femicidas que no son atrapados. En el caso de las situaciones de víctimas relacionadas a la narcocriminalidad, cuando son atrapados en un porcentaje bajísimo, te estoy hablando de menos del 20%, se puede registrar que fue sancionado. Y eso sí tiene una diferencia con los femicidas que son atrapados en el caso de los femicidios íntimos, que son estos que o no suceden al interior del espacio doméstico o donde hay una relación probada de odio de género previo, ¿no? Creo que en eso también es muy buena la pregunta que me haces, es bueno también indagar y que debería hacerlo el Estado, ¿no? Es decir, debería tener toda esta información, esta síntesis y esta difusión pública de cómo es la dinámica de los femicidios en todas sus modalidades para poder generar política pública. En este caso, yo digo, en la Argentina que le hablamos a un muro, en el caso de Milei, pero sí creo que es imprescindible intervenir en los gobiernos provinciales. Nosotras hacemos una denuncia pública contra Milei sabiendo que es muy improbable que restituya las políticas de género eliminadas porque tienen que ver con su mirada ideológica que vuelca a toda su política de gobierno, ¿no? Ahora, los gobiernos provinciales deben asumir, dar respuesta ante estos programas y estas políticas eliminadas. Y una de ellas tiene que ver con el registro estadístico, tiene que ver con la información que tiene que servir para el diseño de una política pública eficiente. Gabriela, te agradecemos mucho por tu tiempo, por obviamente la generación también de estos datos que, como vos decías, debería ser una tarea del Estado, pero bueno, las organizaciones también se encargan de seguir motorizando estos números, así que te lo agradecemos y bueno, será hasta pronto para seguir conversando sobre este tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo. Pasaba Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, una de las organizaciones que siempre, año a año, o en distintas ocasiones en este caso, se encargan de difundir los datos de los femicidios. En este caso, cortando en el 25 de noviembre, es decir, en el día de ayer, se registraron 231 femicidios de mujeres lesbianas, travestis y trans, es decir, uno cada 34 horas en lo que va del año, quedándole todavía un mes completo, con números, bueno, muy impactantes. Estamos hablando de un 68% de femicidios cometidos por parejas o exparejas. Digo, datos que son necesarios, además del número, para poder entender cómo es la trama del femicidio. Por eso yo le preguntaba por, bueno, todo, ¿no? La cuestión del acceso a la justicia, la cuestión de las denuncias previas. Bueno, es también bajo el número de denuncias previas. ¿Cómo hacemos para que las mujeres, las disidencias, puedan detectar tempranamente y lo puedan ir a denunciar que están ante un posible femicida, ¿no? Esas son herramientas que todavía faltan para quienes dicen que se intentó todo y los números no bajan. Sí, también es preocupante esta avanzada del discurso de odio, porque hay muchas mujeres que temen en ir a hacer esas denuncias, como ella mencionaba, los 901 casos de intento de femicidio fue porque esas mujeres llegaron al hospital. Claro. La cantidad de casos que no están contabilizados porque las mujeres temen por su vida o porque están amenazadas y no pueden llegar al hospital, porque si no las terminan de matar, no pueden pedir ayuda porque su victimario es el machismo avanza así, ¿no? Esto que hablábamos en algún momento, la manipulación sobre el otro, el creerse que sos dueño de esa persona, y también desde el miedo, desde las amenazas, y qué importante esto también que resaltabas, de que podamos contabilizarlo, no de un modo de que las mujeres
sean números, sino porque sirve también como evidencia para mostrar que estamos ante un caso de emergencia contra los femicidios, ¿no? Contra las violencias de género. Así es. Y este dato, ¿no? Que a mí por lo menos siempre me eriza la piel, que casi el 70% de los femicidios se dan con personas que se conocen, exparejas, parejas, familiares, y el 65% se da en la vivienda, ¿no? Porque después los medios nos quieren crear ese miedo a si voy caminando por la calle de noche y viene un loco a matarme, que existen esos casos, sí existen. Claro. Ahora, la regla es otra, la regla es otra, tristemente, y entonces ahí hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar cómo se trabaja a los victimarios y a las víctimas. Pero también a los victimarios, ¿no? Porque si no parece que siempre es que la mujer detecte, que la mujer se dé cuenta, que la mujer denuncie. Bueno, ¿qué hacemos con esa cantidad de femicidas, ¿no? Si hay más de 200 casos de femicidios es porque estamos hablando también de más entre 200 y 300 femicidas, ¿no? Que cometen esto. Y mucho más, porque los que no llegan a cometerlo también lo son. Así que bueno, mucho para hablar de este tema que obviamente se puso a agenda en el día de ayer, pero acá lo hablamos siempre, porque es una de las grandes preocupaciones y una emergencia, como decía Male, que hay que atender urgentemente con políticas de Estado. 7 minutos, ya pasaron de las 10 de la mañana. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos.